Saludos chicos, este es el video correspondiente al repaso para la prueba de control de vectores LRA 7.2. Hemos estado tratando diferentes morfologías de vectores, entre ellos la morfología de aves, y trataremos también la morfología de mamíferos. Ya todo eso se trató. Este es un video tipo repaso con los puntos más importantes que les pueden salir en el parcial. Entonces, lo primero lo coloqué todo en formas puntuales para que puedan tomar en cuenta esa parte, no de manera esquemática. Y algunas imágenes que le van a ayudar a entender todo lo dicho aquí. También yo voy a ir subrayando algunas cosas que se consideren importantes, tanto también como colocando en negrita, ya que todo no lo está. Entonces comenzamos. Lo principal en la morfología de insectos, es decir, que son animales invertebrados de simetría bilateral. Ya nosotros hablamos cuando es la simetría bilateral, es que cuando se coloca o se parte una línea o se traza una línea desde el centro del insecto, son ambos lados, tanto el lateral como el lado derecho como el izquierdo, son iguales. Entonces, por eso son simétricos y es bilateral por bi de 2 y lateral de lados iguales. También poseen un exoesqueleto, es decir, que no tienen huesos por dentro, por eso son invertebrados, sino que poseen un exoesqueleto, son unos segmentos duros que conforman, en vez de tener una piel, entonces esa va a ser su forma, se mantiene mediante un esqueleto exterior. Entonces, ellos están conformados por segmentos, ¿verdad? Agrupados, voy a tomar el marcadorcito rojo, segmentos, ¿verdad? Agrupados en unidades funcionales llamadas tagmas. Entonces, los insectos están formados por diferentes segmentos, diferentes partes. Entonces, luego estas partes se agrupan para formar unas regiones o tagmas que son más grandes. O sea, los segmentos se agrupan y forman unas secciones específicas. En este caso, las secciones o tagmas dentro del insecto, ¿verdad? Son la cabeza, vamos a ponerla en negrita, el tórax y el abdomen. Entonces, estas son los tagmas o regiones principales del insecto. También los insectos en total pueden tener de 20 a 21 segmentos diferentes. Estos distribuidos obviamente entre las regiones mayores, que son la cabeza tiene cierta cantidad de segmentos, el tórax tiene 3 segmentos y el abdomen tiene de 8 a 9 segmentos por igual. Luego podremos decir que poseen placas llamadas escleritos. Los escleritos son los que forman el exoesqueleto. Entonces, los escleritos son como las partes en sí, que son gruesas, están compuestas de algún tipo de queratina. Entonces, eso es lo que recubre y le da la forma al insecto. Vamos a decir, esos son los segmentos. Los segmentos están formados por escleritos, que son los que le dan la forma al insecto, componiendo el exoesqueleto del mismo. El insecto está dividido en 4 regiones principales. Estas regiones son las regiones cuando usted está trabajando morfología. No solamente no estamos hablando de los tagmas en sí, sino de las regiones de división, ya que muchas veces los segmentos están en diferentes lados, entonces o en diferentes vistas, están debajo, o sea, el mismo segmento puede estar presentado debajo en los lados y en la parte superior. Entonces estos segmentos, ¿verdad? O estas regiones de división es lo que llamamos noto. Noto es la parte dorsal, la parte superior, ¿verdad? Que significa que si vemos el insecto desde arriba, ¿verdad? La parte del dorso es el noto. El externo es la parte ventral, o sea, la parte de abajo, como si viéramos el insecto desde abajo. Y pleuras son los dos laterales, por eso decimos que en el insecto hay 2 pleuras, un lateral derecho, ¿verdad? Y un lateral izquierdo, o sea, pleura derecha y pleura izquierda. Entonces la parte ventral es el externo del insecto y la parte dorsal, que es la parte superior, es el noto. En la cabeza nosotros del insecto vamos a encontrar ojos, antenas en este caso, boca y ocelos. Entonces,
La boca no es una boca en sí, sino es un aparato bucal, porque no es una boca similar a la de nosotros, y de hecho varía según el especie y el grupo por igual. Entonces, en la cabeza se maneja la parte también sensorial y la información del insecto. Sensorial, ¿verdad? Porque es lo que con ella el insecto percibe los sentidos. Dígase antenas, dígase los ojos y dígase los ocelos. Y también tiene algo de tacto con lo que se refiere al aparato bucal, porque tiene algunas, digamos, tiene algunas partecitas que le salen, no tengo la palabra ahora mismo. La función de las antenas es olfativa, ¿verdad? Táctil y auditiva. Eso es algo importante, porque las antenas, ¿verdad? No solamente tienen un solo tipo de, podríamos decir, de función, sino que les sirve para el olfato, les sirve de tacto, o sea, si algo le toca a las antenas, ellas pueden percibirlo, y auditiva por igual, porque les sirve para recibir o escuchar los sonidos. Los ojos de los insectos son ojos compuestos, es decir, son un conjunto de ojos sencillos agrupados para formar un ojo compuesto, o sea, son ojos simples que se agrupan en una sola cavidad. Los ocelos, vamos a subrayar, ¿verdad? Compuestos, y los parte de los ojos, ¿verdad? Los ocelos son un tipo de ojos que no es capaz de formar una imagen, simplemente le sirve para sensibilidad luminosa. Entonces, normalmente tienen 2 o 3 en la parte frontal de su cabeza. Entonces, esos son los ocelos. Podríamos decir ojos sencillos, pero entonces los ojos sencillos sí le pueden generar una imagen a los insectos. Según la ubicación y la dirección de las piezas bucales, nosotros podemos tener, nombrar o separarlo en las siguientes maneras. Podríamos tener hipognata, que es cuando lo tienen en un ángulo de 90 grados hacia abajo, ¿verdad? Vamos a tener prognata. Prognata es cuando están hacia adelante. Y vamos a tener opistognato, que es cuando está en dirección hacia atrás la boca. El tórax, ¿verdad? Que es esta parte del insecto, la parte intermedia, está compuesto de 3 segmentos. Déjame ver, parece que se me fue una Z ahí, pero es una X, perdón. Pero vamos a tener protórax, mesotórax y metatórax. Estas son las 3 partes principales del tórax del insecto. Entonces, en el tórax nosotros vamos a encontrar las articulaciones de movimiento, dígase, o digamos los apéndices de movimiento, vamos a decirlo de esa manera. Vamos a encontrar las patas y las alas. Ellas van a salir del tórax. En el caso de los insectos, como tienen 6 patas, van a salir del... olvidé colocar los insectos. Tienen 6 patas solamente. Entonces esta parte vamos a subrayarla por igual porque es bastante importante y les puede salir en el examen. Entonces lo que vamos a hacer, que vamos a encontrar un par de patas en cada uno de los 3 segmentos del tórax. Vamos a encontrar un par en el protórax, un par en el mesotórax y un par en el metatórax. En cuanto a las alas, vamos a encontrar del mesotórax al metatórax, y en el protórax no vamos a encontrar alas. Según la familia de insectos, pueden tener de 1 a 2 pares de alas, es decir, pueden tener 4 alas o pueden tener 2 alas. Los insectos sin alas son llamados ápteros, o sea, hay insectos también que no tienen la capacidad de volar y ellos son llamados ápteros, este grupo. Existen diferentes tipos de alas, las más comunes son las membranosas con escamas y elitros. Eso está en su material, si quieren ver más enfocadamente, pero no lo voy a poner aquí completo. Luego, en el abdomen, ¿verdad? Vamos a encontrar los órganos viscerales, dígase sistema respiratorio, sistema excretor, el sistema digestivo y el sistema reproductor. Los espiráculos o estigmas
son los agujeros en el abdomen del insecto por el cual se realiza el intercambio gaseoso. Cuando nos referimos a intercambio gaseoso, nosotros nos referimos, estos son unos hoyitos, ¿verdad? Que están en el abdomen. El intercambio gaseoso se refiere a la respiración. Entonces ellos respiran por los respiráculos, o también son llamados estigmas, que están ubicados en el abdomen del insecto. Entonces les voy a subrayar la parte aquí que comience a hablar del abdomen, que también es importante. Por último, ¿verdad? O casi en la parte final, vamos a hablar de un poquito, o son dos cosas importantes que tenemos que saber del aparato reproductivo de los insectos. Los insectos machos, ¿verdad?, poseen un órgano copulador llamado edeago. Entonces, edeago es el penecito que el insecto introduce en el conducto ovipositor de la hembra. Entonces, la hembra posee un aparato ovipositor, que es el aparato ovi, se refiere, ¿verdad?, de poner huevos, y positor de colocar, ¿verdad? Entonces, ovi de huevo, positor de colocar. Entonces, el macho va a ingresar en el canal ovipositor, o sea, donde ocurre la fecundación de los huevos, y va a ingresar y va a depositar su esperma. ¿Qué pasa? No siempre inmediatamente el insecto hembra deposita los huevos. Ella puede guardarlos en su interior para futuras momentos de poner huevos, o sea, para futuras, digamos, oviposiciones. Entonces, después de esto, obviamente, ella pues tiene la opción, dependiendo de la especie, de poner los huevos inmediatamente después de la copulación, o de ponerlos luego. Entonces, dependiendo de la especie, tienen capacidades diferentes de poner X cantidad de huevos también, por esa misma parte. Entonces, los huevos, ¿verdad? Normalmente los insectos tienden a hacer metamorfosis, o sea, que no es un desarrollo embrionario, digamos, como el del ser humano, que va creciendo, sino que ellos van cambiando. Por ejemplo, comienzan con una larva, después alguna ninfa y después el insecto adulto, y son el tipo de desarrollo embrionario o de tipo de desarrollo es metamorfósico, porque digamos, el individuo inicial no se parece en nada ni tiene ningún tipo de característica que lo relacione con el individuo adulto, a diferencia de los seres humanos, mamíferos y aves. Entonces, con esto más o menos podríamos decir que es un resumito de lo que puede salir en el examen, pero como quiera es importante que ustedes le den sobre esos temas que están aquí, que no están tan completos, le den una revisadita al material de los insectos que está en Classroom, que obviamente hay una parte específica en la parte de los insectos. Está en la morfología externa del Phylum Chordata y el Phylum Arthropoda. Entonces ahí van a encontrar, ¿verdad?, el material de los insectos, de la morfología de los insectos, y pueden tomar alguna que otra parte que no se haya mencionado aquí, pero que tenga que ver exactamente con esos temas. Entonces, con esto finalizamos, y cualquier pregunta o inquietud que tengan con respecto a este tema, pueden escribirme por el grupo o de manera individual.